Pues ahí en casa, si estás con nosotros, si estás viendo esta transmisión, esta fue nuestra última reunión de 2020, pero estamos iniciando 2021 listos para lo que Dios tiene para nosotros. Entonces yo quiero ahí donde estás animarte, los que estamos acá también en casa, a que adoremos con todo, ¿verdad? Si puedes brincar, si puedes gritar, si puedes aplaudir, Dios lo merece todo. Amén. Si estás de acuerdo, ¿por qué no damos un fuerte aplauso a Jesús y comenzamos? Enterrado en el dolor, ¿quién podría cargar mi temor? Era mi fin, pero te conocí. Muerto estaba en mí caminar, y mis fallas traté de ocultar. Era mi fin, pero te conocí. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Fue tu gracia la que me salvó. Declara esto. Ahora libre yo soy por tu amor. Jesús, te conocí. Todo es nuevo en ti. Tú me llamaste y yo resucité. Gloriosa, tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Perdido está y me encontrás, de mis cadenas, Jesús, me liberas. Estaba solo y me adoptás, un nuevo nombre me diste al entregar. Tu amor es todo lo que respiro, tú me sanaste. Tengo un futuro, ahora veo y escuché, y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz.
Señor. Wow. Te adoramos, Dios. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí.
Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe. Precioso. Recibe toda la honra, precioso. Hijo de Dios. Recibe la gloria, Dios, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás. Oh, tú eres fiel. Oh, tú eres fiel y nunca fallas, no me sueltas. No, no, no. Pues hemos estado adorando y me da mucho gusto porque esta es una de las palabras que recibimos para este año. Como ustedes saben, hemos estado orando, pidiendo la palabra para el 2021 y quiero compartirles un poco acerca de la visión de la iglesia. La visión de la iglesia es lo que nosotros somos, lo que nosotros estamos tratando de formar en cada uno de ustedes y aún en nosotros mismos, ¿verdad? Basados en la palabra. Y estuve meditando y la primera palabra que Dios habla para esta iglesia es arrepentimiento. Y esto quiere decir que el arrepentimiento es siempre el primer paso de buscar a Dios, y no porque ustedes ya han venido a los pies de Cristo y están llevando una vida cristiana, eso no nos hace completamente inmunes. La vida de arrepentimiento tiene que ser un constante, un venir a la presencia de Dios y delante de la presencia de Dios ser transparentes con el espejo de la palabra y que nosotros podamos decirle: Espíritu Santo, escudriña mi corazón, que cada noche cuando tú termines tu jornada, tú te puedas presentar delante de Dios y hacer un balance y decirle: Señor, perdóname. Eso no quiere decir que te has vuelto al mundo, pero cosas que el Espíritu Santo nos va revelando, nosotros tenemos que ir viniendo a la presencia de Dios y pidiéndole que nos limpie. Vamos a ver en Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15 es cuando Juan es encarcelado y Jesús empieza su ministerio
después de ser bautizado por Juan el Bautista. Y vemos que nos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué estaba predicando Jesús? El reino del evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, es decir, se ha cumplido el tiempo de las profecías. Jesús ya había venido, el Salvador andaba en medio de los hombres. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Estas son palabras de Jesús. Es la exhortación de Jesús que nos dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Que Jesús se hizo hombre y murió por nuestros pecados para justificarnos ante el Padre. Dice en este versículo: el tiempo se ha cumplido. En ese tiempo, para los que les estaban compartiendo, se estaba cumpliendo el tiempo. Y nos va a parecer a nuestros ojos con asombro que muchas veces hay mucha gente que ese tiempo no se le ha cumplido. No se ha cumplido en sus vidas porque no han creído en Jesucristo. No les ha llegado el evangelio. Pero a ti, hermano, que te ha llegado el evangelio, cuida con temor y temblor tu salvación. Pídele siempre a Dios Padre que escudriñe tu corazón a través del Espíritu Santo. Y si Él te muestra algo que está mal, sé pronto para arrepentirte, para pedir perdón y para corregir tu camino. Entonces, para este año, una de las palabras más importantes para esta iglesia es arrepentimiento. Que aprendamos a ser diligentes para arrepentirnos. Que no nos dé temor si hacemos algo mal, pedir perdón a Dios o a nuestros hermanos si la falta fuera contra ellos. Porque donde hay arrepentimiento, hay salvación, hay restauración. También otra palabra muy importante que quiero que en este 2020 se haga carne en cada uno de nosotros es la adoración. Tenemos que ser una iglesia que adora, pero no nada más una iglesia que adora el domingo a la hora del servicio. En tu casa, en tu diario vivir, tienes que ser una persona que adora con sus palabras, que adora con su pensamiento, que adora con sus acciones, que su estilo de vida es una adoración al Señor. En la obediencia hay adoración. En estudiar su palabra hay adoración. Que tu vida sea una vida que tiene presente que el Señor camina a tu lado. Que los ojos de Él están sobre ti. Que lo que conoces que le agrada, tú lo practiques. Pero también adoración es no adorar, no darle adoración a lo que no es Dios. Quita toda idolatría de tu corazón y luego quita toda idolatría de tu casa. Porque si estás adorando algo que no es Dios,
entonces no estás adorando al verdadero Dios. Tenemos que ser gente que le pide al Espíritu Santo: Señor, Espíritu de gracia, enséñame a adorar a Cristo. Tenemos que tener esa humildad para decirle: muéstrame cómo adorar. Adoramos con canto, adoramos con danza, adoramos con nuestras palabras, adoramos con todo nuestro ser. Dice en Juan 23, 24, dice la palabra que mas la hora viene y ahora es decir, en este tiempo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Necesitamos adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre está buscando adoradores, es decir, te está buscando. Pero Él quiere que tú le adores en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Fíjate, dice la palabra, es necesario, es como decir, es indispensable, es el requisito que le adoremos en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu y porque ha puesto en nosotros un espíritu, su Espíritu Santo, para que podamos nosotros adorarle y decirle: Padre. Tenemos un Padre y eso es suficiente para adorar. Otra de las palabras, si nosotros estamos adorando, nos va a llevar a una comunicación, a una intimidad. Nos va a revelar sus secretos a través de la adoración. Y nos va a dirigir a través de su palabra. Es decir, nos va a llevar a la oración. Esta iglesia para el 2021, Dios está diciendo: quiero que mi casa sea llamada casa de oración. Y saben, necesitamos mejorar en ese aspecto. Necesitamos ser gente que ora. Pero no solamente que ora pidiendo. Tenemos que ser una iglesia que ora conforme a la palabra, conforme a las promesas de Dios. Para eso necesitamos conocer las promesas de Dios. Necesitamos ser gente que ora exaltando al Padre, adorándole, admirándolo en su santidad, en su majestad, en su fidelidad, conociendo sus nombres, qué significa, porque cada nombre de Dios es como parte de su carácter que nos lo revela para que nosotros podamos mirarlo a Él como las diferentes facetas que Él tiene, lo que Él es. Entonces nuestra oración tiene que ser una oración de exaltación, una oración de gratitud, una oración de petición, una oración de intercesión. Tienen que levantarse intercesores en esta iglesia. ¿Sabes qué es la intercesión? Es cuando tú desbordas en amor por otros. Los pones en primer lugar antes que tus necesidades.
entonces puedes clamar a Dios con un clamor que nace desde tus entrañas. Y para que tú puedas ser un intercesor, tienes que conocer quiénes son tus hermanos. Si sabes los nombres de la gente que se congrega en esta iglesia, si los conoces. Cuando antes yo me congregaba en una iglesia y de vez en cuando pasaba un tiempo, yo agarraba y volteaba a ver. La iglesia estaba llena y yo miraba los rostros. Y si había alguien a quien yo no conocía o conocía muy poco, me acercaba a esa persona para que yo pudiera conocerla, llamarla y orar también por sus necesidades. Y si me detenía en alguien donde sentía que el amor que yo sentía por él era menos que el de los demás, porque a veces solemos tener gente con la que nos identificamos. Entonces más me acercaba a esa persona para conocerla y para poderla amar como Dios dice. Dice que nosotros no debemos deberle a nadie. Y si acaso lo único que debemos de deber es amor. Entonces, que seamos provocados al amor unos con otros. Y esa es la siguiente palabra. Pero vamos a ver la cita. En Romanos 12:12. Romanos 12:12 nos dice: vosotros sean gozosos en la esperanza. Tenemos que tener gozo. Sufridos en la tribulación. Quiere decir, no que nos quejemos, sino que sufridos en la tribulación. Dice que aguantemos las pruebas, la tribulación. Constantes en la oración. ¿Qué es algo constante? Algo que siempre está ahí. Tenemos que ser constantes en la oración, como nos dice Romanos 12:12. En el Salmo 119:40 nos dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Aquí hace tiempo tuvimos un estudio del Salmo 119. Es el salmo más largo. Y versículo a versículo lo estudiamos. Yo te invito a que lo leas, a que medites en él. Sumamente pura es tu palabra. La palabra de Dios es buena, es perfecta, es agradable. No hay mancha en ella, no hay doblez. Todo lo que está escrito para nuestro bien. Aún las sentencias, aún los juicios son para nuestro bien. La pregunta es: ¿amas la palabra? ¿Te deleitas en la palabra? ¿Desfallecen tus ojos por la palabra? Necesitamos amar la palabra. Así como cuando se inicia un nuevo año y haces propósitos y dices, pues este año me voy a proponer bajar de peso. Este año que tu propósito sea escudriñar la palabra, amarla y tenerla por autoridad. Si lo dice la palabra, lo voy a hacer, lo voy a creer, lo voy a recibir. Vamos en la número 4. Ya dijimos arrepentimiento, oración, adoración,
palabra. La número 5 está en Romanos 12:2. En Romanos 12:2 nos dice la palabra: no os conforméis a este siglo. La palabra conforméis quiere decir no tomes la forma, no vayas con la corriente del mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que renovarnos. Renovarnos es hacernos nuevos por medio del Espíritu Santo. Esa nueva criatura. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? En nuestro entendimiento. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que cambiar los patrones de pensamiento. Hay tradiciones arraigadas en nosotros que tienen que ser cambiadas. Hay pensamientos que la cultura ha puesto. Hay pensamientos y tradiciones que hemos recibido de nuestras familias, porque no estaba la luz de la palabra y la luz de la presencia de Dios. Pero tenemos que empezar a renovar conforme la palabra. No conforme dice la pastora Lupita, sino conforme dice la palabra. La palabra tiene que ser la brújula que nos guía, porque es la palabra de Dios, porque es la voluntad de Jesús. Dice que Jesús se hizo, es el verbo encarnado, es la palabra, por la palabra que todo fue hecho. Y es Él dándonos dirección para que podamos llegar al Padre. Dice, Él es el camino al Padre. Entonces, la palabra es lo que nos va a guiar, es lo que nos va a hablar. No hay mejor palabra profética que la que está escrita. Dice, les voy a volver a leer el versículo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estás en el mejor lugar cuando estás en el centro de la voluntad de Dios. Ese es tu mejor lugar. La número 6 está en Romanos 12:9. La palabra es amor. Si nosotros oramos en la presencia de Dios, adoramos, leemos su palabra, renovamos nuestro pensamiento conforme a sus mandatos y estatutos, el resultado tiene que ser amor. Porque se nos va a revelar el amor de Dios. Con qué amor Él nos ha amado. Y ese amor va a rebosar para amar a los otros. Las palabras que por mucho tiempo estuvieron grabadas aquí atrás decía: amar a Dios y amar a los otros. Ese es el mandato principal. Primeramente a Dios, y si amamos a Dios le vamos a obedecer y vamos a poder amar a los demás. Pero vean cómo nos dice Pablo en su carta a los Romanos. Dice en el versículo 9: el amor
sea como sin fingimiento, es decir, tiene que haber un amor sincero, genuino. Que nos veamos acá en la iglesia y nos saludemos y en la calle no. Que saludes por compromiso. Ama así con el mismo amor con que has sido amado. Dice, aborreced lo malo. Si nosotros aborrecemos lo malo, ¿qué es lo que va a salir de nosotros? Solo cosas buenas. Dice, seguid lo bueno. Esa es la instrucción. Fíjate que aquí está puesto como una instrucción, no como una sugerencia. Dice, seguid lo bueno, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Verso 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Sabes cuál es el amor fraternal? El amor de hermanos. Tenemos que amarnos y dar evidencia de ello en este 2021 como lo que somos, hermanos. Así como amas a tus hermanos de sangre, dice allí, un amor fraternal. Así tenemos que amarnos. Así tenemos que estar pendientes unos de otros. Que te intereses por los demás. Que te goces cuando les va bien. Que llores también con los que lloran. Que si es necesario partas tu pan con ellos. Que seamos así, que nos amemos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Prefiriendo al otro antes que a ti. Es decir, poniéndolo en primer lugar al otro antes que a ti. Y saben, cuando hacemos esto, Dios está tratando con nuestro orgullo, con nuestro egoísmo, nos está limpiando, nos está edificando. Y entonces el carácter de Cristo se va desarrollando y cada vez brilla más en cada uno de ustedes, brilla más en cada uno de nosotros. A eso está llamando Dios a esta iglesia. Y cuando digo esta iglesia no se refiere a que nos volvamos elitistas, sino que si Dios te ha sembrado en esta iglesia, da fruto. Y si me ha puesto como pastora sobre este grupo, yo voy a dar cuentas de ustedes y tengo que enseñarles conforme a la palabra. Dice, el amor va a ser resultado de esa comunión con Dios, de esa adoración. Y entonces tenemos la siguiente palabra, que es servicio. El amor nos va a llevar al servicio. Vamos a leer Romanos 12:11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Guay, eso dice la palabra. Dios no quiere ¿qué? Perezosos. No quiere que nadie esté sin trabajar para el reino. Que seamos diligentes. Dice, fervientes en espíritu. Tu espíritu tiene que estar levantado.
Y si estás desanimado, por favor, habla a alguien a quien más confianza le tengas y dile para que ore por ti, para que juntos recuerden las promesas de Dios. Pero no seamos perezosos. Seamos diligentes y fervientes en el Espíritu. Dice allá, sirviendo al Señor. Porque todo lo que tú hagas es servicio a Dios. Todo lo que tú hagas en la iglesia y fuera de la iglesia tiene que ser servicio a Dios. Entonces, uno de los frutos que debemos de desarrollar es el servicio. Cuando se pide colaboración para lo que sea, si barres, si deshierbas, si predicas, si sirves las mesas, si te toca limpiar el baño, si escuchas y oras por otro, lo que hagas, hazlo para el Señor. ¿Y sabes quién te va a recompensar? El Señor. No creas que se le pasa nada. Dice, porque Él es galardonador, es el que da premio a los que le buscan y le buscan de verdad. Número 8, generosidad. Tenemos que ser una iglesia generosa, una iglesia que da, una iglesia que mira la necesidad y comparte. Pero déjame decirte algo. Nadie puede ser generoso con los demás si primero no aprende a diezmar. Si no le puedes dar a Dios, dudo que le puedas dar a los demás. La generosidad empieza porque Dios ha sido generoso y te ha bendecido y te ha prosperado. Sea mucho, sea poco. Jesús, sentado cerca de la arca del tesoro, Él se fijó que la viuda dio unos centavitos y dijo, miren cuánto ha dado, porque dio de su necesidad, dio todo lo que tenía. Y sabes, Dios no la dejó sin sustento. Son principios bíblicos. No le das al hombre, le das a Dios para establecer su reino. Muchos de los gastos que se hacen tú no los ves. Esas camaritas llevan aparatitos pequeños que son caros, que nos sirven para alcanzar a otros que no están sentados hoy acá. Es el reino. Y para eso se usan los diezmos y las ofrendas. Pero cuando Dios empieza a trabajar en nuestro corazón en generosidad, nosotros aprendemos no solamente a dar nuestro diezmo, sino también a compartir en otras necesidades. Y déjame decirte lo que yo siempre digo, y lo digo porque lo he comprobado. No le puedes ganar a Dios. Tú nunca vas a poder dar más de lo que Dios te da. Siguiente palabra, discipulado. Ay, cómo nos cuesta esto. Pero Jesús empezó con eso. Cuando Él iba a empezar su ministerio, Él llamó a los discípulos. Y vemos en Marcos 1:17. Y Jesús les dijo,
venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. ¿Cuál fue el primer paso? ¿Hacerse pescadores? ¿Ir a predicar? Venid en pos de mí, dice Jesús. Primero tenemos un encuentro con Jesús. Primero dejamos que Dios trate con nosotros. Y entonces Él nos da autoridad para hablarle a otros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios ha hecho en nuestra familia, de lo que somos testigos de los milagros que Él ha hecho, que hemos experimentado el perdón de Dios. Y cuando tú compartes a Jesús, compartes la obra de Dios a través de su Espíritu Santo, los demás hallan salvación porque miran a Jesús. Por eso Jesús dice, venid en pos de mí. Y para que nosotros vayamos a Jesús, tenemos que conocerle. Y es a través de los talleres, a través del estudio de la palabra, a través de la disciplina. Una palabra que no nos gusta, porque tenemos que aprender a tener nuestra libreta, a escribir las promesas de Dios, los mandatos de Dios. Y eso muchas veces no queremos. Pero si nosotros disponemos nuestro corazón, Dios nos abre las puertas, nos da facilidad para obedecerle. Entonces, cuando nosotros aceptamos que Dios trabaje la disciplina en nosotros, entonces viene la siguiente palabra, que es evangelismo. Ya no te va a dar temor evangelizar, proclamar a Jesucristo. No te vas a ver la oportunidad, porque muchas veces tenemos las oportunidades y no las vemos. El Espíritu Santo nos va a hablar cuando sea el tiempo oportuno, a la persona indicada, en su necesidad, nos va a dar las armas para extender el reino de Dios. ¿Qué te parece? Esto es lo que Dios ha hablado a la iglesia. A nosotros como líderes nos habló primero estas palabras. Hoy yo te las comparto. Y dice la palabra, escribe la visión, para que el que leyera, para el que se enterara, para que el que escuchara, corra con ello. Te pregunto, iglesia, ¿estás dispuesto a comprometerte con Dios, a amar su palabra, a obedecerla, a tener ese tiempo de oración, a exaltarle a lo sumo, como el Padre le exaltó, a adorar con todo tu ser, a ser cumplido y generoso con tus diezmos, con tus ofrendas, con la necesidad que tú veas? ¿Estás dispuesto a dejar renovar tu pensamiento, tu entendimiento con la palabra? Dejar que el Espíritu Santo haga la obra de santificación en ti. Esa es la palabra, ese es el reto para esta iglesia en el 2021. Quiero terminar nada más con el último versículo. Cuán hermosos
Son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación y del que dice a Sión: tu Dios reina. Nuestro Dios, iglesia, reina. Él no nos necesita. Es un privilegio servirle. ¿Qué tal, familia? Qué gusto que estés con nosotros en esta transmisión. Estamos iniciando nuestras reuniones presenciales y queremos invitarte, por favor, a que por disposición oficial tenemos que hacer un registro de quienes van a estar en nuestras reuniones. Aquí en la caja de comentarios y en la descripción del video estamos dejando el link que dice Registro Somos Vida. Entonces entra ese link, llena tus datos y nosotros lo vamos a recibir de manera instantánea y ya vamos a tener tu registro completo para poderte recibir en casa con todas las medidas preventivas que tenemos que hacer y todo el protocolo. Entonces, gracias. Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros a los teléfonos que aparecen ahí y con mucho gusto estamos para servirte. Que Dios te bendiga.